año después, Irak, otro miembro de la OPEC también afectado por la nacionalización del petróleo, se liberó de la Compañía de Petróleo de Irak. La Compañía de Petróleo de Irak había sido fundada en la década de 1920, cuando Irak todavía era un protectorado británico. Era un símbolo de épocas coloniales y como tal aún era conocido como la vieja dama londinense. Era una de las grandes empresas más antiguas y más poderosas de todo Oriente Medio. Saddam Hussein, que aunque entonces era vicepresidente ya era el amo de Irak, lideró la lucha para la nacionalización del petróleo. En aquella ocasión demostró ser un estratega excepcional y de gran talento. Durante una visita estatal al Kremlin, les reveló sus intenciones a los soviéticos para ver cómo podían reaccionar. E inmediatamente le comunicaron que contaba con su apoyo. De hecho, les encantaba liberar a Irak de la influencia angloamericana para luego asentarse ellos en el país. En 1972, el presidente al-Barak y Saddam Hussein, su vicepresidente, con el apoyo de su poderoso protector soviético, declararon la nacionalización de la Compañía de Petróleos de Irak. Los magnates ingleses y americanos tuvieron que irse y no tardaron en ser reemplazados por técnicos soviéticos. Aquella victoria contra el imperialismo, que unos años antes nadie habría creído posible, reforzó la enorme popularidad que ya entonces tenía Saddam Hussein. En solo unos años, 3 países árabes con tendencias revolucionarias y miembros de la OPEC consiguieron hacer temblar el sólido sistema que las grandes compañías habían construido para beneficio propio durante las primeras décadas del siglo XX. En ese contexto, la guerra del Yom Kippur iba a ser el catalizador de una de las crisis más importantes de la historia del petróleo. En octubre de 1973, las tropas sirias y egipcias cruzaron la línea de defensa israelí y desembarcaron en la orilla occidental del Canal de Suez. Los israelíes consiguieron repeler a la coalición de egipcios y sirios gracias a la determinación de sus tropas y también a una considerable ayuda estadounidense. El 23 de octubre, 2 semanas después del principio del conflicto, se acordó un alto el fuego entre las partes beligerantes. De todos modos, aquellas 2 semanas habían sido suficientes para que cristalizaran las tensiones que ya existían entre los países proárabes y los proisraelíes. Fue en aquellos tiempos difíciles cuando la OPEC lanzó su ofensiva. El 16 de octubre de 1973, una delegación encabezada por el jeque Laman decidió aumentar el precio del barril en un 70% y reducir su producción. Y además declararon un embargo contra los Estados Unidos y Holanda como represalia por su ayuda a Israel. Solo pretendíamos atraer la atención pública internacional al hecho de la existencia de un problema entre árabes e israelíes. Los países occidentales notaron rápidamente las repercusiones de dichos acontecimientos. Ya en enero de 1974, justo después de los festejos del Año Nuevo, los países industriales fueron sacudidos por una crisis petrolífera sin precedentes. Fue llamada la primera crisis petrolífera y permanece grabada en la memoria colectiva. La crisis puso fin a 30 años de prosperidad marcados por un desenfrenado derroche de petróleo que era tan barato que parecía inagotable. Solo era una ilusión. En 3 meses, el precio del barril se puso por las nubes y hubo un colapso en el suministro. La subida de los precios y la escasez de petróleo causaron una oleada de pánico en los países ricos. Por supuesto, fue la OPEC quien se llevó la culpa del cataclismo. Por primera vez, aquella organización que siempre había sido sumisa se atrevió a utilizar el petróleo como un arma. Por primera vez fue etiquetada como un cártel agresivo que podía debilitar el corazón de la economía de los países desarrollados.